animales jurídicos nació la idea dentro de la Facultad de Derecho, allá en Capital, como idea de poder hacerle llegar a los distintos estudiantes que el día de mañana van a ser jueces, que van a ser fiscales, que van a ser abogados y abogadas que van a estar en la calle, que se les abra un poco el panorama y no estén encerrados en un especismo ciego que desde que entramos vemos leyes y el código o la Constitución misma, que si bien tiene algunos vericuetos que podemos usar, mayormente es una discriminación hacia las demás especies. Entonces, en esa idea de poder concientizar a estudiantes, surgió la idea básica de brindar charlas dentro de la facultad y después, bueno, una cosa llevó a la otra y terminamos con invitaciones a charlas para activistas y personas que no son ni activistas ni estudiantes, pero les interesa el tema de la denuncia por casos de maltrato, para conocer un poco más. Así que, bueno, brevemente eso es lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, y nada, con el compañero. Yo soy Cristian, soy abogado penalista, también me dedico al derecho de los animales. Lo que vamos a hacer, como ya dijo Matías, es explicar cómo funciona la metodología de la denuncia de la ley de maltrato animal, cómo funciona la ley. Y para arrancar, yo les quiero preguntar a ustedes, que vayan pensando un poquito, ¿para qué puede servir una ley? ¿Cuál es la función de una ley en una sociedad? Regular algo, regular una situación, regular, digamos, establecer qué se puede y qué no se puede sobre algo, un tema. ¿Podría tener otra función una ley, además de regular algo? Orientar conductas. ¿Cómo? Orientar conductas positivas y negativas. Orientar qué está bien y qué está mal, una función moral. Una función moral, digamos. Y punitaria. Una función de castigo podría tener. ¿Otra cosa que se les ocurra? ¿No se les ocurre, por ejemplo, que la ley puede ser un elemento para mantener un poder? ¿Para mantener el poder de algo? ¿No se les ocurre que, por ejemplo, yo tenga una situación que no está regulada y necesito que se regule para poder tener el monopolio de eso, de esa actividad? Como, por ejemplo, la política. O, por ejemplo, los zoológicos, los animales. O, por ejemplo, la minería, cualquier actividad, la experimentación animal, por ejemplo, el boxeo. O sea, en algún momento la gente se cagaba a piñas y en un momento dijeron, esto es ilegal. Bueno, no, vamos a regular esta actividad que se da, aunque no estemos de acuerdo, se va a seguir dando. Es una situación que se va a seguir dando, aunque no estemos de acuerdo. Entonces, vamos a establecer un parámetro, unas reglas, unas normas de juego, que también es una forma de controlar una actividad, de tener el poder de ser el dueño de una actividad. Entonces la función tiene distintas, la ley tiene distintas funciones. ¿Y qué tipo de leyes conocen? Por ejemplo, la ley de maltrato animal es una ley penal, o sea, regula un delito. ¿Qué otro tipo de ley pueden existir en una sociedad? Yo, bueno, regular también como que naturaliza una situación. O sea, ya regularla ya le da un ente, ya le da como un espacio dentro de lo que sucede. Eso se llama status quo. El status quo es establecer la normalización de algo y dejarlo fijo, sin posibilidad de mutar, de cambiar, como que llegamos a esto, consolidar algo. Ahora, ¿qué tipos de leyes conocen ustedes, además de la ley penal, como la de maltrato animal? Eso que se vinculadas a la administración pública. Leyes administrativas que regulan, por ejemplo, cómo yo, persona, me relaciono con el Estado, organismo. Cómo me relaciono con la administración pública, por ejemplo. Es una ley administrativa. No hay un castigo penal, no hay un castigo de cárcel, sino que la cuestión es burocrática. Entonces, el carácter de la ley es administrativa. Es una ley de carácter administrativo. ¿Qué otro tipo de ley se les ocurre?
las leyes civiles, por ejemplo, las leyes laborales, las leyes civiles que regulan todo lo que no llega a ser delito en una sociedad, como por ejemplo, no sé, el matrimonio, por ejemplo, o una infracción de tránsito podría ser, y laborales, por ejemplo, como una liquidación de un sueldo, o las vacaciones, o una licencia por maternidad. ¿Vos qué decías? Que las leyes civiles como que lo avisan de la propiedad particular de cada uno. Las leyes civiles tienen eso de que estábamos hablando al principio, de regular un ámbito de poder, la propiedad privada, por ejemplo. En este sistema de juego en el que vivimos tenemos un montón de tipos de leyes. Cada ley tiene su forma de juego. La ley penal, de la que nosotros vamos a hablar, tiene una situación muy particular, porque en la ley penal, cuando una persona se ve agraviada por algo, por ejemplo, a mí me roban un celular, yo voy y hago la denuncia en la comisaría. Todos sabemos acá que hacemos la denuncia en la comisaría, y de ahí se canaliza a una oficina que se llama Fiscalía. La Fiscalía es una oficina que forma parte del Poder Judicial, del órgano judicial, el órgano que regula todos los conflictos. Previamente a eso, cuando a mí me roban el celular, yo acudo a la policía para hacer la denuncia. La policía está acostumbrado a algunos delitos y otros nunca los escuchó. Por ejemplo, sacar fotocopia de un libro es un delito, está penado, pero nadie va a hacer una denuncia porque sacaron fotocopia de un libro. Hay delitos situaciones, conductas que se denuncian más y otras que se denuncian menos. La ley 14.346 es una ley que casi no se denuncia, que la policía no sabe cómo actuar cuando está frente a un ciudadano que le dicen, ya acá hay un delito, acá se cometió un delito, tenés que actuar. No sabe que es una ley penal, no sabe que existe la ley, no sabe cómo actuar ante esa ley. Entonces ahí la obligación, más que del policía, es del ciudadano de informar. Nosotros acá hicimos un manualcito que le vamos a repartir ahora sobre cómo hacer la denuncia, en donde van a ver los tips, las cosas más importantes de cómo hacer la denuncia. Pero yo lo que les estoy tratando de transmitir ahora es que en la ley penal lo importante es hacer una denuncia, llevar el mensaje de la sociedad hacia el funcionario, hacia la agencia del Estado, para que reciba que acá se está dando un conflicto que les importa a las personas. Si no se hace la denuncia, nunca llega el mensaje. Entonces, tenemos la oficina del comisario, que es la comisaría, que va a canalizar masivamente las denuncias. Pero también tenemos otra oficina, que es la oficina del fiscal. Dependiendo si estoy en provincia de Buenos Aires o en capital, la regulación va a ser distinta. Lo que les estoy diciendo, ustedes también pueden ir a denunciar ante un fiscal. Un fiscal es un abogado recibido que tuvo que rendir un concurso, tuvo que hacer posgrado, tuvo que estudiar un montón para poder ser fiscal. Es decir, que es una persona que no debería desconocer una ley penal. Si ustedes le hablan, miren, esto es una ley penal, el fiscal va a entender más rápido que un comisario, que un policía. Primera nota personal que tienen que tener. Ahora, si estoy en provincia, tengo que ver cómo llego al fiscal directamente sin pasar por la policía. Si estoy en capital, ¿quién es de capital de acá? Vos. Si estoy en capital, allá hay una que se llama Cámara del Crimen en capital, donde se puede ir a hacer la denuncia directamente. Hablemos de provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires tienen que ver cuál es la fiscalía que está en la jurisdicción de cada barrio o cada grupo de barrios. Entonces eso tienen que ver, y es muy fácil. Entran en la página del Poder Judicial de Provincia de Buenos Aires, PJPBA, y ahí pueden buscar las jurisdicciones y van a saber entre qué calle y qué calle está la jurisdicción. Eso es para ahorrar un paso. Sí. No, te iba a preguntar sobre el fiscal de la Fiscalía de Maltrato Animal que se inauguró hace unos días. Hace poquito salió la noticia de que se inauguró una Fiscalía de Maltrato Animal.
En provincia de Córdoba, todas las unidades fiscales tienen una capacitación en maltrato animal. Entonces, en provincia de Córdoba, por ejemplo, todos conocen la ley de maltrato animal, que toman la denuncia rápido, actúan más rápido. Ahora, acá recién está llegando la información, recién se inauguró una oficina, todavía no sé si está puesta en marcha o cuándo va a estar en marcha para poder hacer la denuncia. A lo que voy es que la ley penal, a diferencia de otras leyes en donde yo tengo que entablar una demanda judicial para cobrar un sueldo, para divorciarme, para esto o para lo que sea, o un accidente de tránsito, en una ley penal yo tengo que llevarle la denuncia al fiscal. Puedo pasar por la policía, pero le tengo que llevar la denuncia al fiscal. Pero a partir de que yo hago la denuncia, yo ya no existo en el proceso penal. Yo no soy actor. A diferencia del proceso civil, a diferencia del proceso administrativo o laboral, que yo tengo que impulsar, que yo tengo que pedir, proponer la prueba, proponer el perito, proponer todas las partes. A diferencia de todo eso, en la ley penal yo hice la denuncia y ahora los ofendidos el Estado. El Estado dice, yo no puedo permitir que esto pase en mi sociedad, en mi ciudad. Vos fuiste denunciado, está bien, todo bien. Vos sos el denunciante, sos la víctima, todo bien. Pero ahora yo soy el que llevo adelante el delito, yo soy el que tengo que investigar. Que eso lo vamos a canalizar mi compañero. Si eso es una denuncia, y después nosotros no tenemos nada que ver, ¿cómo sabemos que el Estado actúa? Ahora vamos a hablar de eso, ¿sí? Entonces, la idea básica que le quería transmitir a ustedes, que es algo que nos llevó a nuestro grupo, es ¿quién es el fiscal? ¿Qué hace el fiscal? Nunca hice una denuncia en una fiscalía. ¿Cómo hago una denuncia? El fiscal me tiene que tomar la denuncia. ¿Qué es una ley penal? Ahora que ya saben esto, también tienen que saber que la ley penal, la 14.346, es una ley nacional, rige en todo el territorio de la Argentina. No es que vos te vas a Jujuy y no te pueden tomar una denuncia por maltrato animal. Es una denuncia penal de carácter nacional. ¿Sí? Bueno, ahora seguimos avanzando con cómo hacer la denuncia paso a paso. Es una ley de acción pública. Acción pública quiere decir que cualquier persona puede ir a hacer la denuncia. Muchos creen que necesitan un abogado, y el abogado no interviene hasta la última parte casi, con lo cual cada persona que sea mayor de 18 años, que se presente con su documento, puede hacer la denuncia, tanto en comisaría como en fiscalía. Sí, ¿Se escucha ahí atrás? Sí. Lo que pasa con las fiscalías muchas veces es que tiene un horario también. A veces tienen de lunes a viernes en horarios acotados, con lo cual a veces no queda otra opción que ir a la comisaría. Pero bueno, los dos lugares son viables la denuncia. Nosotros recomendamos que vayan directamente a la fiscalía porque precisamente están más asesorados, saben cómo tomar la denuncia y salteamos el paso de que la comisaría tenga que pasar el legajo al fiscal. Puede pasar que cuando van a la comisaría les digan que no les pueden tomar la denuncia, que vayan al SONOSIS o que vayan a la municipalidad. Eso no es correcto porque, como explicó Cris, es una ley penal y tienen que tomarle la denuncia ahí. Muchas veces van a encontrar que no tienen ganas de tomar la denuncia. Nosotros lo que recomendamos es, cuando van a hacer la denuncia, tómense paciencia, tiempo y se instalan ahí hasta que le toman correctamente la denuncia, porque nos ha pasado, que con casos, por ejemplo, de Lucrecia, que es de Saudas Vacías, de que ha ido a denunciar y le toman cualquier cosa, o le toman de mala gana. Entonces, por ejemplo, pasó con una yegua, ¿no? Sí, Lucrecia es una persona que tiene mucha experiencia en denuncia y en el trato con la policía. Y es una chica que, como nos estaba explicando Laura, le pasó muchas veces que iba a hacer la denuncia y, por ejemplo, el tema de nutrición. Le habían dicho que ella había puesto que, bueno, una yegua estaba desnutrida y le habían puesto excelente estado de nutrición. En buen estado de nutrición en la denuncia. Ella lo leyó y le dijo, no, mira, estás tomando cualquier cosa. Y a veces nos da vergüenza o no queremos exigirle, porque a veces el policía le dice, bueno, pues yo lo imprimí. Bueno, no importa. Es la obligación de ellos como funcionarios públicos tomar correctamente la denuncia. Porque si la denuncia no está bien detallada, el fiscal cuando le llegue el legajo va a decir, acá no hay maltrato, y no va a impulsar ningún tipo de prueba ni la causa. Sí. ¿Se puede llevar escrita?
se puede llevar escrita, pero solamente la toman ahí, ¿no? Se la tienen que redactar. Recomendamos que si lo hacen escrito que lo lleven a la fiscalía, porque lo que sucede con la comisaría es que tiene un reglamento, un protocolo de recepción de denuncias y no saben que pueden recibir una denuncia directamente, sino ellos piensan que solamente ellos pueden hacer redactar la denuncia. Entonces, lo que les dice Laura es algo que tienen que prestarle mucha atención, que es leer si lo que ustedes dijeron es lo que puso el oficial de policía ahí. Primer tip, o sea, cuando están en la comisaría, leer si coincide lo que escribió con lo que ustedes quisieron decir. Después, el tema de las pruebas. Es importante tomar fotos, tomar videos, tanto en las fotos como en videos que esté la fecha. Si no tienen forma de que aparezca la fecha, una opción era con el diario del día, filmar, sacar una foto con el diario y ahí donde coincidan las fechas para sacar las fotos. Testigos son importantes también en caso de maltrato. Siempre recomendamos que sean mínimo 4 personas que vayan. Hay veces que la gente tiene miedo o no se anima, pero cuando saben que es un grupo que van a ir todos juntos a hacer la denuncia, como que se animan un poquito más. Por ejemplo, ven un perro en un balcón, ven un caballo, ven cualquier animal y ven un día, ven otro día, bueno, ahí se empiezan a filmar con el celular y con un diario. El diario un día, filman, el diario el otro día, filman, el diario el otro día, filman. Porque tienen que juntar pruebas. Lastimosamente, es así con violencia de género, es así con cualquier delito penal. Hay que llevar pruebas, porque si no el fiscal no puede avanzar con el expediente, con la investigación. Bueno, en el tema de la denuncia pasa también cuando vas a un feriado, un sábado, un domingo, no hay nadie que te la tome y demás. Es importante destacar, no importa el día que vos vayas, tienen la obligación de tomarte la denuncia. Lo mismo con la fiscalía, ¿por qué no decimos ir a una fiscalía de turno? No, si está de turno sí, pero muchas veces pasa que en provincia tienen horario y a veces cierran por todos los días de semana y bueno, a veces no llegamos. Cuando está cerrada la fiscalía, o sea, tienen que ir a la comisaría. Porque ahorita hacía un fin de semana largo y demás, podés ir y van a estar. Y lo que les está diciendo Laura es de plantarse ahí, no tener miedo a la autoridad y no salir de la comisaría hasta que las cosas estén como ustedes la están denunciando. O sea, es una cuestión de actitud. Esto nosotros lo aprendimos por distintos denunciantes que nos contaron a nosotros cómo se plantaban porque el policía no le decía, no, esa ley no es penal, eso no es un delito, eso no es importante, o lo que sea, con tal de que se vayan de la comisaría. No está vigente. Claro, por eso recomendamos que antes de hacer la denuncia, lean y lleven impreso, cosa que si el comisario, alguien le dice no es una ley penal, van con la copia y listo, no se puede negar. También, perdón, el tema de la diferencia con la exposición civil también que también quieran hacer. No, claro, eso es una denuncia. Porque por ahí le dicen, no, tengo una exposición civil y no les hacen una denuncia cuando van. Ahora vamos a hablar de que si ponele que hagan una exposición civil, si ponen en la exposición, en el escrito que sea, ponen ley de maltrato animal, posible delito, ley de maltrato animal, 14.346, no importa el título que tenga, ya el contenido es penal. Entonces eso es algo que ahí Laura les iba a comentar. Una pregunta, ¿podés decirnos cómo está redactada la ley? ¿Qué dice la ley? La ley igual, como le dijo Lau, está bueno porque nosotros ahora, si queremos, podemos leerla, pero es bastante engorroso, porque son varios términos y la mayoría posiblemente se olvide. Por eso, antes de entrar a la comisaría o la fiscalía, léanla y más allá de eso, intuitivamente, cuando vemos un caso de maltrato, sabemos ante que si hay maltrato o no. Pero bueno, más allá de eso, algunos puntos específicos son, por ejemplo, un animal que no está alimentado en calidad o en cantidad. En calidad puede referir a que le estén dando un alimento que esté vencido. O sea, le están dando un alimento en cantidad, pero no en calidad. A viceversa puede ser en falta de cantidad, cuando lo vemos que se le notan ya las costillas. Otro punto, por ejemplo, puede ser con los caballos, cuando vemos que en la calle lo están reventando palazos para que avance, obviamente eso es un caso de maltrato. Después hay otras cosas sí que se pueden ir viendo, pero intuitivamente cuando vemos un caso de maltrato lo vamos a detectar
Y en todo caso también después fue a nosotros la prueba que podamos presentar y cómo podemos encuadrarlo en la ley, porque yo ahora más adelante iba a hablarles así sucintamente sobre el caso de Sandra y de Cecilia. Por Sandra, la orangután que está en el zoológico de Palermo, se hizo una denuncia por ley de 14.346, y a primera instancia uno diría, bueno, por un animal del zoológico no prosperaría una ley de 14.346, una denuncia de ley de 14.346. Entonces, por eso es lo que nosotros podamos aportar por la prueba, que juntemos, y también jugar un poco con hacerlo encuadrar en la ley. Pero bueno, La ley son 3 artículos. Son 3 artículos la ley, son renglones y renglones de situaciones, conceptos. ¿Cuándo es crueldad y cuándo es maltrato? Básicamente eso es la ley. El artículo 2 es sobre maltrato y el artículo 3 es sobre crueldad. Y el primero establece la pena. Así básicamente, pero son varios incisos, tanto en el artículo 2 como en el tercero, pero bueno, basta con leerlo un ratito antes Sí, tiene una carita la ley, así que pueden leerla y ver, de hecho, en el momento que si está produciéndose algo, como dijo Chris, de ver algún perro o una situación que es recurrente, que va pasando todos los días, ustedes pueden leer tranquilamente la ley, ver si no encuadra o si encuadra, la hacen encuadrar. Así funciona. Una pregunta, ¿desde qué lugar se hace la diferencia de crueldad o maltrato? Porque, por ejemplo, los criaderos pueden ser crueldad y ahí la ley los ampara, o sea, la ley nos ampara a nosotros a la hora de denunciar los criaderos. La diferencia está en que el maltrato, la ley es especista. Y ya de entrada parte con que hay animales que tienen un determinado uso, por ejemplo el caballo para el trabajo. ¿Los nombra taxonómicamente los animales a los que está basada la ley? Sí, algunos. O sea, dice que esa ley está gorda para... Dice, algunos incisos establece, por ejemplo, la tira de caballo, la riña de gallo y demás especies. O sea, la riña de caballos y... Sí, está todo eso prohibido, pero también habla sobre escala zoológica de animales, porque también que es, evidentemente, a ver qué es lo que dice el zoológico, quiénes van a... los animales que están en el zoológico y los que están afuera del zoológico. Entonces, como decía, es sumamente especista la ley, es una ley que ya tiene como 60 años, entonces nosotros tratamos de hacer, desde este punto de vista, hacer una interpretación un poco más amplia, no tan estricta la ley, porque hoy en día, si se hiciera de manera estricta, como decía él, lo de Sandra, lo de Cecilia, no hubiesen encuadrado nunca en la ley, porque son animales que están en la escala zoológica, porque son orangutanes, son animales que no son nativos de acá y que vienen a un zoológico. Entonces, por eso, la idea de tener una ley a mano es, en principio, saber cuál es la base mínima, porque nosotros entendemos que esa ley hoy en día es lo mínimo, requisitos mínimos para poder denunciar o para poder hacer valer un derecho. Entonces, a partir de ahí, vemos si en este caso en particular puede encuadrarse, y si no puede encuadrarse, hay que ver con pinzas. Siempre, en algún momento, si nosotros estamos seguros que es un acto de crueldad, como han pasado en mataderos, han pasado en lugares avícolas y demás, que se han denunciado por esta ley, por distintas leyes, que por ahí simplemente no entrarían si uno lee la ley, pero bueno, tratamos de hacer encuadrar todas las conductas atípicas en este. El caso de Sey, ¿cómo fue? Porque no me quedó tan claro. El que nació el ternero, que nació en... Sí, ¿cómo fue que lo pudieron rescatar? Lo encuadraron, ¿no? Dentro de la ley. El caso de Sey fue una negociación con el matadero, porque ellos tienen una planilla de cuántas vacas entran en su momento, y casualmente Sey nació en el camión donde transportaba las vacas, donde transportaba el matadero, y cuando llega a ese lugar, en vez de tener 41 vacas, había 42. Yo pensé que habían contemplado alguna parte de la ley, que había sido una... No sabía que En había sido. realidad es un tema
tema administrativo, porque va por las normas de SENASA. Está prohibido, digamos, que vendan dentro del camión. Entonces, ¿Por qué está prohibido? ¿Por alguna razón de En qué realidad considera? no se puede cargar vaca En un estado evidente de embarazo. Claro, pero eso entra dentro de un encuadre legal, digamos, que no se pueda... Ah, claro, es legal, pero no tiene nada que ver con lo otro, claro. No por la ley penal, pero sí administrativa, Eso, no es como pen- decía, claro, tiene a eso que me refiero. diferenciar a los distintos tipos de leyes que hay. Claro. O sea, hay que hacer un estudio, obviamente, bastante profundo de todo lo que son las resoluciones y demás de la SENASA, pero bueno, hoy estamos hablando Claro. puntualmente de la 14.000. Sí, no está bien, sí, sí. Es una regulación de ciudadano o empresa con el Estado, organismo de contralor. El organismo de SENASA controla la higiene de los alimentaria y en alimentaria nos referimos cuando hay animales que van a ser alimentos, ¿no es cierto? Entonces acá hay una cuestión que está regulada por una cuestión de higiene, como dijo Nazareno, estaba fuera de la planilla, entonces no hubo un control sobre ese animal. Además de que está prohibido el transporte de un animal en evidente estado de embarazo. bueno, 2 puntos ¿Puedo hacer más una de la... preguntita? No me queda claro si la ley a qué animales contempla, solo a los domésticos, perros y gatos, y al resto no, onda animales silvestres, ¿qué ley los ampara? No sé, cuando encontrás a un zorro que lo tienen atado en cautiverio o demás, ¿cuál es la ley que los ampara? O mismo los animales de experimentación, o los animales de matadero, ¿hay una ley que intervenga en que realmente... Nosotros ahora estamos hablando de la 14.346, estamos hablando de la ley de maltrato animal. Después hay otras leyes Pero eso también es maltrato que animal. regulan, hay otras leyes que regulan los animales silvestres, hay otras leyes que regulan los animales exóticos, hay distintos tipos de leyes. Nosotros ahora lo que queremos a ustedes es transmitirles, y es una cuestión de estrategia, poder meter, encuadrar una conducta de maltrato dentro de esta ley. Y ya va a ser una cuestión probatoria, ya va a ser una cuestión de estrategia en la denuncia. ¿Para qué estamos diciendo que lean la ley? Porque hay distintas situaciones en la ley, como desnutrición, como sobrecarga, como distintas situaciones que ustedes tienen que usar esa misma palabra que está en la ley, para que cuando el fiscal lea, diga, está denunciando lo que la ley dice que es, porque es medio cuadrado. La ley en sí regula conductas, la ley penal. Conducta del humane hacia el otro individuo animal. Entonces, parte de la base de maltrato de un humano hacia los animales, y no es que dice, bueno, galgos, comienza a hablar de galgos, sino que dice que está prohibido, por ejemplo, la riña de galgo, que es una actuaciones, ¿no?, de conducta humana que hacen luchar a galgos. Está prohibido el peso que sea desproporcional para la tira de los caballos, la alimentación. Entonces todo regula conductas del ser humano con respecto al No, por animal. esto mismo, porque la sociedad no está dando el mensaje correcto de que nos importan los animales y tenemos, o sea, nos vamos a hacer cargo de las situaciones. Por eso es lo importante denunciar y perder el miedo, y no necesitamos un abogado, y tenemos que ir simplemente con las fotos y presentarnos y decirle al funcionario: si no me tomas la denuncia, yo te voy a denunciar porque estás incumpliendo con tu deber de funcionario público. Es sacarnos un poco el miedo también que venimos teniendo, que también nosotros vamos y el comisario te dice: no, esto no es una ley, andás o no, si es una municipalidad, y la verdad que decimos no, o sea, tenemos que plantarnos, leer la ley y decirle: mira, dejamos una copia para que en esa comisaría de ahí en más van a tomar la denuncia en la 14.346 de manera más fácil para el próximo que siga. Es simplemente tomarnos un minuto, y capaz que sí estamos 2 horas o 3 horas ahí luchando con el comisario, pero la próxima va a ser mucho más fácil. Y si todos ponemos nuestro granito de arena, la persona que siempre está, que está con los perros, con las protecciones, con las protectoras, va a descomprimir un poco el tema, ¿no? Porque siempre llamamos a la misma persona y está saturada, y es una persona también, ¿no? Entonces tiene su vida, y está bueno que todos nos hagamos cargo de esto. Yo, sí, una sola cosa, que con toda esta información que estamos trabajando ahora, obviamente que la pueden salir a replicar, porque en Facebook o en Instagram o cualquier red social está lleno de casos en los cuales
hay un caso de maltrato y empiezan en los comentarios, comunicate con Zoonosis, llama al 0800 no sé qué, o postean una foto en la cual hay un número viejo de C5N para hacer la denuncia. Pasa así, de hecho lo estaba viendo recién cuando veníamos para acá. Toda esta información que tienen la pueden salir a replicar, y en el caso que vean un comentario y dice comunicate con Zoonosis, directamente le dicen no, Zoonosis no, tienen que ir a hacer la denuncia a la comisaría o a la fiscalía, de tal forma, 911, presten atención a las pruebas, las fotos, la filmación, el informe veterinario que contaba el auto. Todo eso es importante y es necesario que toda la información que está plasmada en una ley, que así como la estamos contando acá y la contamos en todos lados, que se vaya esparciendo para todos lados justamente para que llegue el mensaje. Y obviamente que es importante aquellas personas que tengan miedo que se lo saquen, porque con un solo caso que llegó a presión efectiva en 50 años, 60 años, o sea, que es una ley, o sea, al ideario de la gente, ¿es una ley vigente o no? Claramente no. Entonces cuando el policía le decimos acá tenemos una ley, vamos a no, ¿qué? Una ley vigente, ley maltrato, no. Y ahí está parte del mensaje que nosotros todos damos un mensaje. Eso es lo que quería. Bueno, justo me da pie para hablar un poco de lo que es la aplicabilidad de esta ley. Y mucha gente piensa que Argentina por ahí no tiene tantas leyes en protección animal. De hecho, Argentina es un país que tiene muchas leyes. Lastimosamente, estas leyes son muy especistas. La mayoría de las leyes están pensadas para el beneficio humano, el beneficio económico. Entonces, al animal se lo ve como propiedad, como objeto, no como un ser sintiente. El problema de Argentina viene de 1800, hace más de 100 años, cuando sale la Sociedad Argentina Protectora de Animales, la SAPA. Comenzaba a tratarse todos estos temas antes de que salga esta ley, que salió en 1956. En 1890 ya se comenzaba a poner en cuestión a ver qué pasaba con los animales acá en Argentina. De hecho, hubo una época en que la educación en las escuelas argentinas se enseñaba lo que era empatía y piedad animal. Entonces veníamos en algún punto encasillados, encaminados hacia una postura más animalista de la que es ahora, pero en medio de esto pasa algo que es la institucionalización de la crueldad, mayormente conocida por un término que lo implementó Melanie Joy, una psicóloga, que se llama carnismo. Pero antes de hablar de eso, quiero preguntarles cuántas de las personas que están acá son veganas o vegetarianas. ¿Menos? Bueno, buenísimo. Me imagino que más de alguno ya habrá leído a Melanie Joy, ya sabe qué es el carnismo. Por si no lo saben, el carnismo es básicamente la institucionalización de la crueldad. Pero porque es todas las instituciones, desde los hospitales, desde las universidades, desde el propio gobierno, del ámbito judicial, de todas las instituciones, vienen con un chip, una programación, de decir, con 3 mecanismos de defensa. De decir, por ejemplo, la negación, de decir, no, esto no pasa, yo no lo veo. Entonces, inculcan como la negación de la propia persona frente a lo que tiene en su plato, en su ropa, en lo que pasa en la calle. La justificación de decir, no, tenemos todos estos estudios nutricionales de la ciencia de la nutrición, que vamos a hablar y vamos a decir que necesitamos la proteína animal o necesitamos que se hagan experimentos en los animales para que nosotros podamos saber si esta enfermedad va a poder curarse o no. Y entre medio de todo esto se va generando lo que se llama la disociación cognitiva, que es básicamente por qué amamos a los perros y por qué odiamos a las serpientes y por qué pensamos que las vacas se comen. Entonces, a partir de este movimiento que es el carnismo, nace lo que es las instituciones de maltrato, las instituciones de la ceguera de la sociedad. Entonces,
uno cuando se pone a ver, a desmechar, digamos, de dónde viene todo esto, y por qué esto, y cuándo comenzó, y por qué se sigue con esta práctica. La verdad que si seguimos con los cuándo y por qué, vamos a estar hablando, hay tomos así de gigantes de derecho animal de cuándo y por qué. Te escriben, la persona más especialista del mundo te va a poder escribir de cuándo y por qué de derecho animal, te va a poder escribir un montón de cosas. Pero lo importante acá es el cómo. ¿Cómo hacemos para que este movimiento, carnismo, no sea amparado, no sea avalado por la sociedad? Entonces, nace otro movimiento, en contraposición de este, que a mí me gusta llamarlo como el despertar. Mucha gente lo llama veganismo, pero me gusta decirlo despertar, porque es fácil. El veganismo propone simplemente 3 mecanismos de ataque al carnismo, que tiene sus 3 mecanismos de defensa. El veganismo simplemente propone la verdad como decimos lo que es, no hay negación, proponemos lo que es la justificación, la justicia frente a la justificación, frente a la justicia hay una sola, si hay maltrato vamos a hacerla cumplir, tenemos nuestras leyes, hacemos justicia por nosotros mismos. Para eso estamos tratando de darle esta herramienta. Y por último, la compasión. La compasión viene directamente a chocar a la disociación cognitiva, a decir por qué amamos a los perros y por qué odiamos a las serpientes. La compasión viene por eso. Simplemente como ver a los animales como hermanos, reinos, distintos idiomas, mismo mundo. Entonces, a partir de este concepto, nosotros tenemos en las universidades leyes que nos dicen de fauna silvestre, que dicen que bueno, que se va a poder tener a los animales si es para beneficio económico, para beneficio humano. Que tenemos la propia ley 14.346, que es una ley que ampara a los bioterios, ampara a los científicos a decir, yo puedo hacer vivisección, yo puedo cortarle, puedo usar, siempre que sea para beneficio del ser humano, lo puedo hacer. Por eso, desde el vamos, nosotros tenemos instituciones que nos enseñan a ser enemigos o al menos a normalizar el maltrato animal. A partir de ese momento uno tiene que comenzar a decir, a ver, quiero usar estas cosas, estas leyes, que no sabemos si están vigentes o no están vigentes. Hoy tenemos una sola ley, que es esta ley penal, una sola ley que ampara a todo el territorio argentino en casos de maltrato y crueldad. Entonces tenemos que saber utilizarla, tenemos que prestar atención, tenemos que saber a qué se refiere y si refiere a algo que por ahí en la realidad nos está dando textualmente, es lo que estamos diciendo hoy. Simplemente tratar de encasillarlo, porque es una ley muy antigua que próximamente va a quedar obsoleta. Ya hay 24 proyectos de reforma. De hecho, hasta la Comisión de Derecho Animal de la Facultad de Derecho de Buenos Aires había presentado un proyecto de reforma, al final terminó en todo un conflicto por haber sido este proyecto más especista que la propia ley. Entonces era como, a ver, ¿desde qué punto nos paramos y de qué punto comenzamos a pensar el conflicto animalista? Entonces, nada, hacemos un debatecito, no sé, ¿quieren hacer unas preguntas cortas? Porque dentro de poco tiempo... A mí se me estaba ocurriendo lo siguiente. Cuando vos, como ser humano, vas a un hospital con lesiones y te toman, interviene la justicia, ¿no? Porque te toman declaración y todo, llegaste con lesiones. Esto mismo no se puede hacer en las veterinarias. Cuando los animales llegan con lesiones, ¿el veterinario no hace nada? ¿No tendría que también
¿está abarcado o está abarcado por la ley denunciar al veterinario la obligación de denunciar la lesión de ese animal? Sí, pero también ocurre que hay muchos veterinarios que lo que hacen es eso, trabajar con caballos, fraccionan sangre, y esos mismos veterinarios se lo vuelven a los carreros, y sigue habiendo la misma explotación y no se corta ese circuito. Como que se sigue avalando esa parte. Es que mismo la institución que forma a estos y estas veterinarias los forma en que los individuos son un producto del cual van a sacar ventaja, digamos. Si no es para producción animal, que es lo más que hay en veterinaria, es para, no sé, la cuestión de excluir a lo que no incluye. O sea, me refiero a esto. Si dice, se considera esto como decís vos, el accionar humano hacia los animales. Por ejemplo, calculo que debe decir que no los puedes matar. Pues matar aparece como maltrato o... Pero digo, la ley dice que vos podés matar un animal. Depende, si sos científico. Y si entonces, taxativamente expresa y dice, esta ley, no sé con esa palabra, pero digo, para que se entienda lo que quiero expresar, esta ley excluye a los animales que se encuentran en el marco de los laboratorios y tal. Lo mismo dice de los animales para alimento. Para mí lo importante acá es aclarar algo que para mí lo que tienen las leyes siempre tienen huecos. O sea, por eso digo, yo tengo a mi vecino que tiene una vaca y tiene una vaca que la tiene atada y que es una vaca. Yo capaz puedo usar esa ley y decir tiene un animal, no sé qué, bueno, doy la característica que es una vaca, no sé qué, súper desnutrida, bla bla, bueno, y utilizar el lado del maltrato, a pesar de que nosotros sabemos que ya del maltrato, todo eso es especismo en sí, digamos, todo, no, porque si no se justifica como que yo la trato bien pero me la como, ¿no? Entonces, bueno, pero sí usarla como herramienta. En cambio, si yo me voy a un campo ganadero, por ejemplo, yo no voy a usar la ley del maltrato, yo voy a usar otra ley que implica, por ejemplo, los animales no están vacunados, entonces, no sé, no se le hizo, ¿cómo se llama? Hay una vacuna que es muy importante, que es el tema de la vaca loca, que se hizo en Chaco, que bueno, que si vos no tenés eso, como te cierran el campo, te sacan con los animales y bueno. Entonces, buscas como distintas herramientas, yo creo que es una herramienta más. Y depende del caso que vos tengas. Sí, yo te entiendo, lo que pasa es que yo me quiero llevar la información, lo mismo que preguntaba ella, o sea, exactamente, existe ese vacío, en el fondo, más allá de que ningún fiscal te va a agarrar la ley de maltrato animal para un matadero. Vos lo que tenés que hacer es el vacío, la ley, lo tiene. Vos tenés que ver la situación. Mira, es una ley que, como estábamos diciendo, va a cumplir como 60 años ahora. Es especista. A ver, si yo soy loca y quiero usar esa ley. Es especista, pero él te dijo desde el principio. Es una ley especista. Mira, más allá de todo lo que diga la ley. No importa, si tiene el agujero legal. Yo eso quiero saber. ¿Dice vaca no? No. El agujero está, y de hecho, eso va en la estrategia que nosotros podamos usar para encuadrar a los distintos animales. Sin ir más lejos, como no dice, por ejemplo, los alimentos para consumo y demás, Fundación Amora encontró un chanchito encerrado dentro de la caja de una camioneta en una jaula muy precaria y utilizaron la denuncia por 14.346 por maltrato a ese animal. Ahora, intuitivamente, que es lo que yo les decía antes, nosotros podemos decir, bueno, un cerdo por ahí no puede entrar en la 14.346 porque únicamente va a contemplar a los perros, a los gatos y por ahí algún ave que quede perdida por ahí que no sea exótica. Sin embargo, la ley se puede utilizar para eso. Y en última instancia, como peor de todo, nos pueden decir, no, bueno, no prospera. Pero nosotros, es lo que decía Chris al principio, estamos mandando un mensaje. Estamos mandando un mensaje que hay un caso de maltrato y que es un animal. Porque el cerdo, por más que no esté, o una rata o lo que fuera, es un animal. No humano, es un animal. Y una cosita más, antes de que te preguntes. Una cosita más, para responderte a vos también. Para que te lleves una herramienta para tu casa con la ley. La ley regula maltrato y crueldad. 2 artículos. Y va a establecer, por ejemplo, conductas. La sobrecarga, por ejemplo, va a estar dentro de lo que es maltrato. Y así va a establecer conductas. Lo que tenés que ser viva es ver, no importa qué animal sea, si entra dentro de algo de esto, si entra la conducta dentro de esto que dice la ley, y usar eso que dice la ley para llevarle a la policía o al fiscal y decirle, mirá, acá se está dando esta situación y tengo foto, testigo y video. Con estas 3 cosas tenés que investigarme esto.
Y no me muevo acá hasta que me dicte la orden de allanamiento para sacar ese animal de ahí. No me muevo acá, porque esto es un delito, es algo penal. Esa es la forma de proceder cuando, no importa qué tipo de animal se trate. Después nos lo van a canalizar y el fiscal, que tiene la obligación de investigar ante la sospecha de que se cometa un delito, todos los funcionarios públicos tienen una obligación, y si no la cumple es un delito penal. Todos los fiscales tienen la obligación de que ante la sospecha de que se pueda estar cometiendo un delito, evacuar todas las herramientas legales e investigativas para canalizar y ver si efectivamente es un delito y si se aplica la ley o no. Entonces ustedes lo que le tienen que facilitar al fiscal es foto, video, testigos y decirle, mirá, se está dando este puntito acá que dice la ley, esto se está dando con un hipopótamo, un camello, una jirafa, una cebra, lo que sea. A eso nos referíamos con la interpretación más amplia, porque si nos referimos únicamente a lo que está plasmado en la ley, taxativamente y una interpretación rígida, digamos, la verdad es que la ley básicamente aplicaría para 8 animales. Sí. Entonces vos cuando haces la denuncia hasta se podría sumar leyes Sí. o amparos porque, por ejemplo, ¿no? Sí. Una tortuga que está, una especie que está en peligro de extinción y la ampara, no sé, tengo acá la 513/2007, ¿puede ser? Sí, Que ampara las tortugas puntualmente. Vos la podés, si tenés puntualmente un individuo, tu vecino tiene esta tortuga, vos vas con la ley, la que dijimos recién, 14.346, y encima Decí, mirá, más todo eso, el amparo de que la tortuga es una sí. especie... Entonces, Además de ahí que estás violando esta ley, le decía al policía que quiero que me pongas en la denuncia que se está violando esta ley. Además acá hay maltrato animal, hay crueldad animal, y poneme que está pasando esto y esto, porque te lo estoy probando con fotos. Y ahora Laura va a hablar de la importancia de el veterinario en todo esto. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Yo puedo denunciar un caso que otra persona no se anima a denunciar por miedo a que esa persona tome represalia contra ella? Sí, o sea, vos tomaste conocimiento, tenés las pruebas Una y... compañera mía tiene un vecino que tiene dos perritas que la vive violando a las dos. Entonces ella no se anima a denunciarlo. Me contó a mí y yo casi me muero. Entonces digo, bueno, voy a averiguar si yo puedo hacer algo. Sí, no hay inconveniente. Es más, mira. Pero ella no se anima a hacer nada porque le tiene miedo al tipo. Claro, esa es otra situación. Ahí tenés que... ¿Puedo denunciar? Siempre podés denunciar, siempre. Como no es un caso que no Vos podés denunciar el maltrato animal de otro vecino, de otra cosa, de otra situación. Cualquiera, además. Uno Es lo lo mejor que por la podés calle. hacer. O sea, lo que se ve por la calle, por Está bien. El tema es que acompañes un tipo de Lo que prueba. pasa es que- El tema es que no vayas a decirle en el aire Claro. al comisario o Ella al no fiscal. puede, porque aparte es incapacitada, entonces como que le tiene miedo y no puede, le dije yo, acá fotos en las que no se quieren ni acercar, o sea, saben todos los vecinos, pero no, todos le tienen miedo. No tiene miedo al hombre, claro. Aparte porque uno sabe que si llegan a sacar una foto en esa situación... Los hornos. ¿Cómo es tu nombre? Soledad. Soledad, lo que te está diciendo Nazareno es que vos podés hacer la denuncia, pero cuando vas a hacer la denuncia, lleva pruebas, lleva fotos, lleva testigos, lleva videos. Si no tenés fotos, lleva a una persona, a los vecinos de ella, a decirle que ellos van a dar su delito, digamos. Sí, bueno, Testimonio. yo decir de alguna manera que, y bueno, porque ella no podía hacer nada y que los vecinos tampoco, o sea... Nosotros, desde que abrimos en el Facebook Animales Jurídicos, nos llueven consultas, pero el problema de la lluvia de consultas, y esto forma parte de Animales Jurídicos en sí, es la ayuda a los que tienen refugios y los que son los denunciantes de siempre. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nadie se hace responsable de las denuncias. Todos buscan a alguien, el que está en el tema, y le dicen, mirá, está pasando esto, allá, ¿podés hacer algo? La idea acá es que cada uno sea responsable y nosotros estamos dando la herramienta para descontracturar, descongestionar la cantidad de denuncias que hay
y recaen siempre sobre una persona que todos conocemos o dos personas que todos conocemos, que generalmente tienen un refugio o una ONG como Fundación Amora. Si yo llego a hacer una denuncia, ¿en cuánto tiempo actúa el fiscal en hacer un allanamiento y a recordar esos perritos? Dependiendo de la actitud que se ponga frente al fiscal, eso que estábamos hablando antes, que si uno va a hacer la denuncia y se va a su casa, muy probable que como el fiscal no le interese o lo deje para lo último, no va a prosperar. Pero más allá de eso, creo que lo más importante, no sé si coinciden conmigo, pero el tema de la prueba. Si denunciás y no tenés una prueba, o sea, pensándolo desde el lado del fiscal, que es una persona que o no tiene ganas de trabajar, o no conoce la ley, o por ahí puede llegar a ser vegano, lo que sea, que sería caso muy raro, pero más allá de eso, poniéndose en esa persona, uno tiene que despejarle todo el camino para que pueda accionar. Y sin pruebas es muy difícil que vaya... Imagínense esta situación. Yo soy policía. Estoy en la comisaría. Me cae robo, lesiones. Me cae una persona que denuncia un maltrato animal. Me voy a encargar de todo esto, yo comisario, dentro de este sistema, especista, me voy a encargar de todo lo humano y voy a dejar para después lo otro. Entonces, ¿cómo hacemos que le den prioridad a esto? Nos instalamos en la comisaría y no salimos de la comisaría hasta que el expediente se lo pasen al fiscal que esté de turno y que me den el número de expediente. Te hago una pregunta. Porque una vez me dijeron que podías acercarte y tenías un número de denuncia o algo así y podías pasárselo a otras personas y llamar y como que como insistir ahí, y cuantas más personas presionan a la causa, a la denuncia, no sé, como que más se ponen las pilas. Eso. Cuando, no sé, ¿cómo es eso? Vos tenés que pedir un número de denuncia o llamar, Hay ¿cómo un es eso? 800 de denuncias, pero la verdad es que lo más importante es ser responsable de la información que cada uno tiene. O sea, pasar la bola para que otra persona haga una denuncia o pasar como llamamos, pero no nos presentamos nunca en la fiscalía. No, que se presenten, llamen, presenten, pero al ser varias personas las que insisten frente a esa situación, como que es presión, ¿viste? Entonces, como que hacen que se muevan, se agilicen las cosas. Como en una situación de una situación de maltrato. 20 personas que no tengan mucho conocimiento y van a ejercer mucha presión. O podés tener todo el conocimiento vos, solo vos, en la comisaría y ejercer la presión de 1000 personas. O sea, depende del conocimiento y la actitud que tengas. ¿La Fiscalía reserva la identidad del denunciante? ¿Cómo? Si la Fiscalía la reserva la identidad del denunciante, ¿o por qué la gente no se anima a hacer denuncias? No es que no se anima. Hay un tema de desconocimiento. Nuestra idea de agrupación es brindarle el conocimiento para que cada uno pueda ser responsable y pueda ir a hacer la denuncia y decir, no, mirá, saqué video, tengo fotos y vengo con 2 testigos, vengo a hacer la denuncia, no me muevo acá hasta que me tomen la denuncia. ¿Pero cubre la identidad del denunciante o no? No. O sea, la denuncia va a aparecer tu nombre. Claro, por el tema de la gente que tiene vecinos, digo, que son peligrosos. ¿No hay otra forma? ¿Hay que ir personalmente, dejar todos los datos? No, es que sí, pero tienen miedo. Hay de todo. Acá en La Plata no hay un 0800. Casualmente en Ensenada nosotros estamos pugnando por, tenemos 500 firmas que para Ensenada es el 1% del padrón electoral dirigido a los políticos del Consejo Liberante, a los efectos de que se dirijan al Procurador General de la Corte para que habilite un 0800. Un poco al estilo como hizo Cava. En Cava creo que ahora es 037, ¿no? No sé si es la llamada directa. Hay un 0800 Mirá, para de hacer la una Municipalidad de denuncia La penal Plata. tenés Sé 911. Sí, también, pero hay un 0800 de la Municipalidad de La Plata Por eso, encargado... pero es otra cosa. Sí, por supuesto. O sea, Sí. lo que están hablando acá los doctores es de una cuestión legal de la ley y judicial. Lo de La Plata es meramente administrativo, intervienen autoridades que pertenecen a la municipalidad y a lo sumo puede ir un inspector. Si el inspector actúa
como debe, el inspector comunica la infracción, que es una contravención municipal, la constituye en un delito porque ante sí ocurre un delito, y es muy raro que vaya y denuncie él el delito que vio a Fiscalía. Por eso el procedimiento municipal es otro tema, creo que ellos se están ocupando de otra cosa. Yo lo que quería aportar es que acá en La Plata, para hacer la denuncia directa, tenemos 2 lugares fiscales, que es la DDI, que está en 61, 12 y 13, y después en 7, entre 58 y 59, la Fiscalía. Es un horario administrativo. Nosotros nos presentamos ahí, la oficina, hay una oficina de denuncias. Disculpame, si a ustedes les parece, hacemos un bloque de preguntas y respuestas. Ahora terminamos la exposición y ahí hacemos un bloque, ¿sí? Bueno, retomando con el tema de la denuncia, hay que ir personalmente, porque ahí nos tienen que dar la copia de la denuncia, con el sello del comisario o el fiscal. Eso nos queda a nosotros de comprobante. Otro tema importante al momento de la denuncia es el veterinario. Si nosotros podemos ir ya directamente con un informe veterinario que haya visto el animal y haya corroborado el estado, eso ayuda mucho a que haya un allanamiento mucho más rápido o se mueva la causa de manera más urgente. La hacemos después de las preguntas. Muchas veces pasa de que no tenemos, no puede ir en ese momento el veterinario. Lo que podemos hacer es dejar el contacto de algún veterinario conocido nuestro para que directamente el fiscal lo llame. En teoría, todas las fiscalías deben poseer un perito veterinario. Por lo que estuvimos averiguando, no pasa esto. Generalmente llaman a alguno que tengan de contacto y a veces el fin de semana no responden, y el allanamiento a veces pasa que es un animal que está desnutrido y tardan 10 días o 20 días y el animal muere. Entonces, bueno, tenemos que ayudar, como dijeron los chicos, a que tengan todo a su servicio para que lo único que quede es enviar la orden de allanamiento o empezar a mover la investigación. Otro tema es el depositario judicial. Esta figura es la persona que se va a hacer cargo de manera económica y tanto dando el lugar del animal mientras se corre el proceso judicial. Cuando generalmente es un perro o un gato, no pasa mucho, o sea, generalmente la persona que va a hacer la denuncia se hace cargo o habla con algún refugio previamente o alguna ONG que se pueda hacer cargo del animal. Hoy un poquito más lento. ¿Cómo se llama la figura? Depositario judicial. El problema surge cuando es, por ejemplo, un caballo, porque directamente las comisarías ni siquiera tienen lugar, aunque deberían tener un lugar donde alojarlo, ni siquiera lo poseen. Entonces, es un tema que primero hay que hablar con una ONG, preguntarle si tienen lugar para recibirlo, si pueden cubrir los gastos. Pero bueno, esa persona se va a hacer cargo del animal durante todo el procedimiento. Eso también generalmente es una traba cuando, por ejemplo, el tema de los carros, después vuelve el carrero y quiere que le devuelvan el animal. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo cargo del animal, decimos, bueno, tenemos gastos de comida, de veterinario, de atención, y le presentamos esto al juez. La otra persona generalmente va a desistir del pedido por el tema de no tener los recursos para mantenerlo. ¿Algo más de depositario judicial? No, las cosas que tienen que estar en la denuncia. La denuncia. En la denuncia, bueno, tenemos que dejar nuestros datos personales, los datos del lugar, si tenemos datos de la persona, del vecino, también, todo el hecho, todo lo que podamos detallar, lo más específico posible, y después, bueno, aclarar que es por la 14.346, que es un delito penal. ¿Y algo más? También está la posibilidad de que una vez que se hizo la denuncia y hay una ONG que quiera presentarse como querellante, eso hace que impulse mucho la causa. Querellante es una persona, ahí sí aparece el abogado, tiene que presentar un escrito en donde dice que tal ONG se va a presentar como parte querellante. Estas personas lo que hacen es pedir pruebas e impulsar la causa al igual que el fiscal. Sería como otra de las partes que aparece en la causa. Perdón, entonces las partes en el proceso penal son Fiscalía de Estado, después el imputado o el denunciado, y puede haber la querella. Puede o no ocurrir. Claro. Nosotros lo que recomendamos es si hay alguna ONG dentro de la zona que se pueda, digamos, que se cope a hacer eso, es muy bueno. Porque, con un abogado de la zona. Claro, también. Sí, con matrícula.
La única causa que llegó a prisión efectiva es un solo caso. O sea, ustedes piensen que la ley es de la década del 50. Hasta ahora se hizo un solo caso en donde la persona imputada fue realmente a cárcel durante 11 meses. Es el caso de Tovares en La Pampa. Esta persona violó a una perrita. Los vecinos se juntaron, hicieron la denuncia igual. Siguieron todo el proceso, tardó 3 años para salir el proceso. La sentencia tardó 3 años, o sea, fue en el 2009, en 2012 recién se dictó sentencia y fue a prisión durante 11 meses. La pena máxima es de 12 meses, o sea, es 1 año, con lo cual es como un logro. O sea, y encima que sea correctivo encima. Claro, o sea, Ese es el tema. acá se ve realmente lo vieja que es la ley, ¿no? O sea, Exacto. está haciendo una conducta que hoy en la actualidad es totalmente repudiable, como la violación a un animal no humano que ni siquiera tiene voz, no puede defenderse, ni siquiera tiene ningún tipo de maldad, y le dan 11 meses por... No sé. Igualmente, esta denuncia fue por el caso de maltrato, porque la zoofilia no está contemplada dentro de la ley, es una de las tantas modificaciones que había que hacerle a la ley. Pero igualmente se hizo la denuncia, se siguió todo el proceso y como esta persona ya tenía antecedentes y además era domador de caballos, con lo cual contemplaba que estuviera en contacto permanente con los animales, el juez determinó que tenía que ir efectivamente a cárcel. Pero es el único caso, por eso nosotros también pedimos tanto que hagan las denuncias, porque si hacemos una denuncia por año, no va a llegar nunca a haber sentencias reales. Hay sentencias, pero de 3 meses y sin cumplimiento efectivo, claro, o una probation. ¿Y no se ponen multas? ¿Existen las multas? Bajo la 14.346 no, ley penal que ¿Qué es una probation? Ahora les comento una cosa. Un segundo. Vieron que estábamos hablando de las leyes en general, la regulación de la conducta, todo en base a qué es más importante para la sociedad y qué es menos importante. Un robo más importante que una lesión, por ejemplo. Para darle una idea, una violación va a mover todo el aparato estatal más que un robo, así sucesivamente. En la ley penal, las distintas opciones que hay cuando se comprueba que una persona cometió el hecho que la ley castiga, pueden aparecer 3 opciones. Una es la prisión de efectivo cumplimiento, que en Argentina, como lo explicó Laura, solo hubo un caso desde el año 50, que pasó ahora hace poquito. 2, que haya una suspensión de juicio a prueba. La suspensión de juicio a prueba se conoce como probation. La suspensión de juicio a prueba significa que suspendo el juicio oral, el castigo, la sentencia de castigo, a prueba de que el condenado o posible condenado, la persona que está imputada en el proceso, cumpla una serie de conductas establecidas por el tribunal, que pueden ser desde ayudar con donaciones a un lugar, trabajar en ese mismo lugar, realizar tareas comunitarias, o, por ejemplo, presentarse en el tribunal todos los lunes. Eso es una probation. Una probation es suspendo el juicio a prueba, y a prueba de el mínimo es de 3 años. En algunos casos se hacen excepciones y se pone 2 años, se pone 1 año y 6 meses, pero no contempla la ley. La tercera opción es que se firme un juicio abreviado. Un juicio abreviado lo que va a significar es que la persona acepta que cometió el delito a cambio de resarcir de alguna forma ese delito. Es parecido a la probation, también va a cumplir tareas, pero en este caso, en el caso del juicio a prueba, va a quedar como un antecedente. Va a quedar que hubo un antecedente que esta persona cometió un delito. En la probation no queda registrado. El registro no es de una condena penal. O sea, esas 3 situaciones. Dentro de estas 3 situaciones, la probation, la suspensión de juicio a prueba, es la que más se da en los casos de maltrato animal. O sea, le pongo acciones, tareas comunitarias, esto, aquello, y ya está. Este caso que hubo, que lo llevó una abogada,
preocupada por los animales en la Pampa, una abogada, ¿no? Sí. Ella llevó pruebas, insistió en el proceso, o sea, siguió hasta las últimas instancias, con la figura esta que les comentaba Laura, del querellante. Ahora, yo lo que les pregunto a ustedes es, ¿creen que una condena de 1 año puede solucionar un problema que ya se dio? ¿Creen ustedes que una pena de 15 años puede solucionar una conducta que ya se dio? No. La ley no va a solucionar los problemas. La educación va a solucionar esos problemas. La conciencia va a solucionar esos problemas. Pero es algo cíclico. Para que yo llegue a la educación, a que al Estado le importe la educación, el maltrato animal, primero tengo que mandar el mensaje de que hay maltrato animal y de que a la sociedad le importa. Esa es la importancia de la denuncia. Demostrar el cambio cultural también. Hay un mensaje político que se le manda al Estado, a los representantes mediante la denuncia. Si una comisaría recibe una masiva cantidad de denuncias de robo, va a haber una alarma en esa zona de robo. Si juntamos las alarmas, es un mensaje social. Ese mensaje social después los políticos lo reciben para poder captar votos, para ser elegidos, para tirar una ley. No importa la propaganda o el lobby político, lo que importa es que llegue el mensaje para poder llegar a transformar la ley, darle más importancia y que esa ley se esparza, se diversifique, salpique a la educación, salpique a las actividades culturales, salpique a todos lados. Esto que estamos haciendo acá es una actividad cultural. Esto se podría dar en un margen cuidado por el Estado, por ejemplo. Pero al Estado todavía no, el Estado no recibió el mensaje social de que es importante el maltrato animal. ¿Me explico? Sí, de hecho, hay en el Congreso hay 24 proyectos de ley para hacer la modificación de la 14.346 y están todos frenados. De hecho, hay muchos del 2015, 2016. Que como venga, lo que importa es que esa persona después te desembolse. No importa cortarle las orejas, cortarle la cola, aunque sabes que eso es mutilar al individuo, lo que importa es que te desembolse. Entonces no hay una... El primer enemigo de la aplicabilidad de la ley es la costumbre. Esto, las instituciones que venía hablando, lo que hacen es normalizar y acostumbrar a las personas a tener determinadas conductas. Esto de cortan las orejas, de cortan la cola, como no está, como queda lindo. No entraría en crueldad. Y si querés lo podemos meter, pero el que prospero no va a ser distinto por un tema de costumbre. Porque primero por eso. ¿No se podría, digamos, denunciar a la o el veterinario que lo está ejerciendo? Porque es mutilación y ya debería... Es que es esto, o sea, vos cuando tenés, no hay ninguna ley que venga antes de una conducta, solamente de los impuestos, pero no importa. La única ley, las leyes salen una vez que la conducta ya viene siendo recurrente. El matrimonio... Porque hay que empezar a ejercer, o sea, ir a denunciar para que... Ese es lo que estamos tratando Ese es el mensaje. Es el mensaje que tratamos de decirlo. Denunciar. Si vos pensás que eso es crueldad, denunciarlo. Que prospere o no prospere, no lo vamos a saber. No va a ser que vos... No todas las cosas que uno presenta en la justicia terminan con un resultado positivo para nosotros. Y la cuestión con vivisección, como que hay una ley que ampare a los animales que regule, sé que hay un ente regulador, pero es igual de nefasto que las mismas instituciones que lo llevan a cabo, pero ¿hay alguna ley que regule a los individuos que están siendo víctimas de eso, de penetración? La ley 14.346 habla en el artículo 3 de crueldad, dice que la vivisección, mientras que no tenga fines científicos, es un acto de crueldad. Y en los fines científicos se anula todo. En los fines científicos significa que la ley le da la potestad
a la comunidad científica para regular lo que es la experimentación. Ahora está el proyecto no sé qué pasó con el proyecto. Hay 2 proyectos hoy en día que están haciendo mucho ruido. Quieren, o sea, pasamos directamente a la porque la parte de vivisección ya venía para el segundo bloque. Ahora, si quieren, hablamos directamente. Si quieren, calmamos un poco la ansiedad y hablamos enseguida. Bueno, gracias por venir. Perdón, pero tengo otra duda. En un momento hablamos de caballos carreros, ustedes hablaron, y como que dijeron que la forma de accionar era un poco esto de bueno, al animal tiene que cumplir estos requisitos, la atención y qué sé yo, te sale un billete, y a la hora de exponerlo y que la otra persona que lo tenía lo utilizaba no puede, entonces no se lo devuelven. Como esa forma para que, ¿no? O algo así, me entendí mal. El depositario judicial es una herramienta de la que nosotros podemos ver en los casos que nos han pasado denuncias. O sea, no quiere decir que el juez no diga, no, bueno, no importa, se lo damos igual porque tiene un apego emocional con el caballo, el carrero, y se lo dan igual. Han pasado miles de casos. Y en esa situación, perdón, te interrumpí. No, está bien, sí. Y en esa situación que a ese individuo no se lo dan más a estas personas, ¿se contempla la situación de las personas? Porque como que ahí hay 2 animales oprimidos y en situación de víctima. En el ámbito legal, cuando le sacan al caballo, ¿en qué condiciones dejan a la persona? No sé. Se ve la posibilidad de que se le dé algún medio como una bicicleta, una moto. Eso es lo que propone generalmente hoy en día la gente de No Más Estás con el proyecto que quieren llevar a cabo, que proponen el cambio de caballos por bicicletas, motos, etcétera, que lo tienen que entregar al Estado. Pero, a ser verdad, hoy, como está totalmente desregularizado esto, es una... Vos cuando denunciás el tema del caballo, se quita el caballo y después lo que pasa con la persona, no le van a dar una solución a esa persona de qué va a pasar a partir de ahora. Sí, le van a sacar el caballo. Entonces, por eso... ¿Ah? ¿Qué pasa con el caballo? Y es lo que estamos hablando del depositario judicial. Está bien, con el depositario judicial lo que dice que era durante el proceso. Una vez que, por ejemplo, el juez dice, bueno, no va a la cárcel la persona, se hace un juicio abreviado, o no sé, bueno, listo, no se le va a dar más el caballo porque no lo... Hay una cuestión de papeles y de documentación del caballo. El caballo tiene título de propiedad. ¿Sí? Sí. ¿Siempre? Sí. No sé si siempre. O sea, no 100% seguro. Pensar que hay unas leyes, o sea, lo más irónico de todo es que hace 3 años atrás hubo reformas legales importantes en Argentina, como la reforma del Código Civil, y todavía se sigue diciendo, por ejemplo, que algunos animales son cosas. Entonces, que eso haya pasado ahora en el 2015, con todo este movimiento animalista que existe, con todas las ideas que ya tiene la sociedad, el contexto social que hay, la verdad es que me encantaría decir se nos escapó la tortuga, pero eso es algo bueno, digamos, así que sería, no sé. Fue un interés económico. Sí, detrás. Totalmente, entonces generalmente los animales tienden a ser propiedad y tener el papelerío. Yo lo conozco por el registro de tránsito, se llaman tracción a sangre. Sí. El tema es que hoy la tracción a sangre tiene muchos problemas, además del animal, es de la explotación laboral. Y de que son niños los que están haciendo ese trabajo, de que la verdad hay mucha... Vamos a hablar en claro, hace 300 años las mujeres eran cosas, los aborígenes eran cosas, los negros eran cosas. O sea, acá hay un tema que siempre
lo hablamos en las anteriores charlas, que tiene que ver con el ámbito, el círculo de compasión. Esto que estuvo explicando Nazareno, la compasión. Cuando yo recién salgo en la familia, en el núcleo familiar, el círculo de compasión lo voy a extender a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Ese va a ser mi círculo de compasión. Después voy a salir hacia el colegio y voy a tener que empezar a sacarme esa mezquindad y extender el círculo de compasión hacia mis compañeros. Después, en mi barrio, voy a tener que extender el círculo de compasión, el círculo de empatía, de participar en la realidad ajena, que es la empatía. Voy a tener que extender ese sentimiento. Después voy a ir creciendo y voy a decir, bueno, estoy en un territorio, en esta ciudad, después voy a decir en esta provincia, después voy a decir en esta nación, en este país, y así sucesivamente el círculo de compasión va creciendo. El círculo de compasión es algo que también surge como un elemento discriminador en los instintos primitivos del hombre, que usa la fuerza para la dominación. En un principio el hombre blanco respecto del hombre negro, de la mujer, de los pueblos aborígenes. Después el hombre y la mujer blanca respecto de los aborígenes, de los negros, de los animales. El círculo de compasión se va extendiendo a medida que evoluciona la sociedad. Es algo que se llama el espíritu de los tiempos. Es algo que se va desarrollando, va evolucionando y es imparable. Es algo que también lo pueden denominar como conciencia. Conciencia individual, reproducida como conciencia social. Y ahora, una cosa respecto del tema de animales como cosas. Estamos hablando de este tema. Cerca de 1850, cuando se forma la sociedad rural regula los planes de estudios de la carrera de agronomía, de medicina y de nutrición. Entonces, esos planes de estudio desarrollados por la sociedad rural, que la sociedad rural son los dueños de todos los campos en ese momento de la Argentina, que llamaron a científicos y le dijeron: pagame para que la medicina diga que se tenga que comer más carne, para que la nutrición diga que se tenga que comer más carne y queso. Te pago para que la agronomía estudie la mejora de la producción. Y el animal va a pasar a ser una cosa. De hecho, en la carrera veterinaria, en la carrera de agronomía, vos tenés una materia jurídica que es el estudio de los animales como cosas. ¿Cómo registro una vaca? ¿Cómo registro un caballo? ¿Cómo registro el animal? Hay un registro específico para el ganado, para las ovejas, para los caballos en la producción. Es la marca estancia. Acá hay un registro. Eso respecto de los animales, de los individuos como cosas. A lo largo del tiempo se fue generando. Y la discriminación funciona así. O sea, hay un grupo que se cree mejor que otro por una cuestión de tradición, de fuerza, de conveniencia, de explotación. Después ese círculo se va agrandando. Pero hay que ir enviando el mensaje. Todos los cambios no se generaron por una ley, sino por la incidencia colectiva. Claro, es una como todo, para conducta. personas con discapacidad, la convención fue por la incidencia colectiva, por salir a las calles para reclamar la legislación. Bueno, o sea, a ver, Por eso es un importante. ejemplo claro que es el matrimonio igualitario. Nació hace 3 años el hecho de que una persona pueda ser LGBT. Sí, lo que pasa es que con los animales es lo que vos decías, es un despertar de conciencia, no es tanto un mensaje, o sea, es como eso, la compasión, siempre someter a un animal tiene algo de sadismo y de morbo y de poder y de antropocentrismo, entonces es como que a veces pasa que más allá de la denuncia de esas cosas, los mensajes son re complicados de dar porque es como un despertar de conciencia, es como un toque ahí para que la gente empiece a